¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras de hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025. Con Carlos Hurtado Ordóñez y con Byron Baltadano Sandino cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y recordemos siempre que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Seis de la mañana con 33 minutos. Hoy es el día de Bernardino Díaz Ochoa. Muchas veces nosotros olvidamos, como tanto nos han insistido que no lo hagamos, pero que olvidamos los orígenes de la lucha revolucionaria, y en el campo Bernardino Díaz Ochoa jugó un papel fundamental en el despertar de las conciencias, en la organización campesina, en la forja de las redes guerrilleras que empezaron a respaldar a la naciente guerrilla del Frente Sandinista, allá en las montañas de la Dalia, de Rancho Grande, de Guaslala. Bernardino, del militante del Partido Socialista, fundador de los primeros sindicatos campesinos, junto a su compañera Benigna Mendiola y muchos otros compañeros. Y Bernardino fue bestialmente asesinado el 3 de septiembre. Como pasan los años, y no podemos olvidar a esa gente que, sin pedir nada a cambio, como nos recordaba ayer Daniel, luchaba por sus compañeros, sus compañeras, por los campesinos, por el país, y dieron su vida. Y uno de ellos, Bernardino Díaz Ochoa, otro compañero al que tuvimos el honor de conocer, fue asesinado el 1 de septiembre de 1978. Estamos hablando del querido Memo, Guillermo Salvador Avendaño Castellón. Memo, un atleta, le encantaba correr, esa era su onda, el atletismo. Estudiaba inglés. Y un maldito oreja somocista, sabemos el nombre y todo, cómo fue, denunció su ubicación y sus actividades, y 2 patrullas repletas de paramilitares, porque hay que recordar que la Guardia Somocista usaba paramilitares, la dictadura somocista utilizaba paramilitares y guardias nacionales. Los paramilitares generalmente los reclutaba en instituciones como lo que se llamó entonces el Departamento de Carretera, y ahora es el MTI, y la Alcaldía de Managua, sobre todo entre los trabajadores de la limpieza. Pero no solamente, también reclutaban en empresas de somocistas como La Fosforera o Plasmaféresi. Los armaban y les daban carta blanca. Entonces los paramilitares se encargaron de asesinar a Memo. Ahí cerca de la parada de bus que hay por la iglesia de la Merced, en el barrio de La Reinaga. Y ayer, el propio 1 de septiembre, el lunes, las 4V del barrio La Reinaga organizaron un acto para recordarlo al pie de su estela. Llegaron 2 de sus hermanos, el economista Néstor Avendaño y también Edgardo. Ellos eran 6
Edgar Francisco, Rafael, Margarita Melina, que vive en México, Néstor Manuel y Fabio Javier, que vive en Estados Unidos. Y Memo tenía, cuando lo asesinan, tenía ya ahí. Nació en el 54, lo matan en el 78, tenía 24 años. 24 años. El 2 de septiembre fue su asesinato. Bueno, dos versiones tengo, el 2 y el 1, y para mí es el 1, sí. Saludos pues a sus hermanos, sobre todo a Néstor, que estuvo presente en el acto, un acto pequeño. Y no hay que olvidarnos de Guillermo Avendaño, un gran dirigente del FERC, organizador clandestino de los comités de acción populares, en fin. Saludos también al compañero Jorge Javier Canales Leiva, que es el que nos ha informado del acto de la UE, ahí en el barrio La Reinaga. Son las 6:38. Ayer pues fue el acto del aniversario del Ejército, ¿verdad? Y hay muchas cosas que destacar. Empecemos con los ascensos. Ustedes recuerdan para febrero de este año, Sí, en febrero, después de la reforma constitucional, el Ejército decidió ascender a coronel general a los dos mayor general que tenía hasta ese momento, que son o eran, porque hasta ese momento eran mayor general, el jefe del Estado Mayor, el general Bayardo Rodríguez, y el inspector general del Ejército, Marvin Corrales. Los tres, ellos dos más el general Avilés, que es el jefe del Ejército, componen el mando superior, el alto mando. Entonces, eso fue en febrero, si mal no recuerdo yo. Entonces ahora en correspondencia ascienden a 3 generales de brigada al rango de mayor general. De manera que ahora tenés un componente de 6 compañeros de absoluta lealtad al país, a la patria, que están al frente de ese componente tan importante de la defensa de la revolución como es el Ejército de Nicaragua. Ascendieron a los generales de brigada Spiro Bassi, que fue el jefe de la Fuerza Aérea hasta hace como 2 años, 3 años, y ahora es el segundo jefe del Estado Mayor General. Al general Carlos Duarte Orozco, que es diferente al otro Carlos Duarte que fue guerrillero, ¿verdad? También él, pues, pero son diferentes, son homónimos, pues. Él es el jefe de logística del Ejército. Y el general Leonel Gutiérrez, que es el jefe de la inteligencia y la contrainteligencia del Ejército. Entonces, a mí me dio mucho gusto ver estos ascensos, sobre todo a quien más conocemos, al general Leonel Gutiérrez, que conocemos, ha hecho una labor de primera calidad en la defensa del país, de la revolución. Y una característica, bueno, también quiero mencionar a los nuevos generales de brigada, los que eran coroneles hasta ayer: Lester Joaquín Cuadra López, Néstor Rodolfo Martínez y Freddy Domingo Serrato González. A partir de ayer son generales de brigada, ¿verdad? En total, los ascendidos son 262, de ellos 36 mujeres, según explicó el general Avilés, y hay 16 nuevos coroneles, ¿verdad? Pero yo quería referirme a esto, que lo mencionó el general Avilés. Dice el general Avilés que entre los ascendidos ayer hay hay compañeros
que se integraron al ejército, cipotito, en los 80. Hay otros que fueron como Carlitos a Cuba. Los Carlitos eran muchachos que iban a culminar, muchas veces culminar primaria, aunque la mayoría fueron a hacer secundaria a Cuba, secundaria acelerada, y luego retornaban a Nicaragua. De esos hay montones de chavales, bueno, fueron montones de chavalos que se mandaron. Parte de la generosidad de la revolución y del pueblo cubano. Pero me llamó la atención ese dato. Entre los generales de brigada y coroneles, dijo el general Avilés, hay excelentes compañeros que se integraron muy jóvenes en los años 80, otros que casi niños se fueron a realizar estudios a Cuba en el programa que llamamos Carlito por Carlos Fonseca, y después terminaron su formación en las escuelas del ejército. Y otros, y este es el dato de mayor relevancia para mí, que pertenecen a la primera promoción de la Academia del Ejército de Nicaragua. Esto es de primera importancia. ¿Por qué? En mi opinión, pues, hace ya 46 años que triunfó la revolución y aquí tenemos la nueva generación en todo el sentido de la palabra. O sea, oficiales del ejército que llegan a estos rangos. Algunos quizás fueron ascendidos a capitanes o mayores, o quizás a teniente coronel ayer, que no estuvieron en la guerra de los 80, mucho menos en la guerra contra el marino Somoza. Entonces estamos hablando de un relevo generacional sumamente importante, que todavía no alcanza la máxima jefatura, está claro, pero que ahí va. Esto es muy, muy importante en términos ideológicos y políticos y demuestra la fortaleza de la formación en el ejército de Nicaragua de garantizar que nuestros oficiales tengan solidez de principio y de conocimiento de nuestra historia. Entonces me parece que a eso hay que ponerle atención en esos términos ideológicos y políticos. Digo, ya los tres mayor general y los dos coroneles general, pues son veteranos de la lucha guerrillera, la lucha antisomocista de los años 80, que a veces se nos olvida. Por ejemplo, el general Avilés comenzó allá abajito. No llegó a general de dedo, se la ganó a pulso. Y yo recuerdo al general Avilés en la lucha estudiantil, me acuerdo, allá en los años 77, por ahí, 78, desde entonces. Ya no se diga en la lucha contra las bandas, ya no se diga como jefe de los guardafronteras. Estuvo en distintísimas tareas en todo el país y llegó a donde está, pero no se lo regalaron ese puesto, ni se lo regalaron al general Rodríguez, ni al general Corrales, ni al general Gutiérrez, ni al general Bassi, ni al general Duarte, no se los regalaron. O sea, son gente que se ha ganado esos méritos a pulso, a trabajo, a lealtad. Y creo que eso es motivo de orgullo, pues, en el caso del ejército de Nicaragua. Ya viene el acto de la policía y veremos cómo van las cosas ahí también. Quiero destacar además otros elementos. El general Avilés recordó el juramento de Sandino, que es un juramento que debería rescatarse y prestarlo nuevamente, no solamente en el ejército, sino en las fuerzas revolucionarias en su conjunto. Ese juramento
de Sandino aparece en lo que él denominó la pauta para la creación del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua el 2 de septiembre de 1927. Ahí aparece en la pauta. Juramos ante el símbolo de la patria morir antes que vendernos o rendirnos a las propuestas de los invasores, oligarcas y traidores que por tantos años han traficado con la honra de la nación. Entonces recordé el juramento de Carlos. En su documento de la hora cero, que lo publica finales de 1969, imagínate vos, hace cuántos años. Al final, Carlos escribe el juramento de los militantes del Frente Sandinista y los unís ambos y te queda un juramento salvajada. Ante la imagen de Augusto C. Sandino y Ernesto Che Guevara, ante el recuerdo de los héroes y mártires de Nicaragua, América Latina y la humanidad entera, ante la historia, pongo mi mano sobre la bandera roja y negra que significa patria libre o morir, y juro defender con las armas en la mano el decoro nacional y combatir por la redención de los oprimidos y explotados de Nicaragua y del mundo. Si cumplo este juramento, la liberación de Nicaragua y de todos los pueblos será un premio. Si traiciono este juramento, la muerte oprobiosa y la ignominia serán mi castigo. Extraordinario, una carga ideológica, política, patriótica de ambos. Por eso te digo, uno solo se podría hacer y que todos lo pronunciáramos, ¿no? Los que militamos en la causa del pueblo de Nicaragua. Y luego Daniel hacía una recapitulación, pero sobre todo me parece a mí de primera importancia cómo destaca él el mayor poderío del ejército de Nicaragua. Yo lo extendería también a la Policía Nacional y a los órganos del Ministerio del Interior. ¿Cuál es su poderío? No son las armas, no son los entrenamientos, no son ni siquiera las distintas formaciones que reciben a lo largo de su trayectoria como cuadros militares o policiales, sino la fuerza moral. ¿Y de dónde viene esa fuerza moral? De nuestra historia y de nuestras convicciones. Lo decía muy claro Daniel. Decía, este es un ejército, decía Daniel anoche, que tiene una fuerza moral, una fuerza que está ahí adentro, ha estado siempre ahí presente, porque ¿cómo imaginarnos que los bucaneros, dice Daniel, que los filibusteros yanquis, que ya se sentían dueños de Nicaragua, fueron derrotados por un ejército popular, de gente humilde, de gente trabajadora, de campesinos encabezados por el general José Dolores Estrada y los flecheros de Matagalpa? Aquí en este ejército, dice Daniel, está la fuerza de esas batallas, de esos combates que se libraron hasta expulsar a los filibusteros, y no ha sido necesario, como lo hacían en la época de la dominación imperialista en Nicaragua, no ha sido necesario estar mandando a la West Point a formar oficiales, a formar generales. Aquí en Nicaragua, los oficiales, los generales, han salido con la fuerza espiritual, con la fortaleza de un pueblo que supo resistir y enfrentar a los invasores españoles y que luego logró defender a la Nicaragua independiente con altibajos hasta que finalmente la lucha de todos esos héroes confluyó en la lucha revolucionaria del pueblo nicaragüense encabezada por el Frente Sandinista y donde jóvenes, muchachos, muchachas asumieron el reto de enfrentarse para derrotar a una dictadura impuesta y mantenida por el imperialismo yanqui.
¿De dónde salió tanto valor? ¿De dónde salieron tantos jóvenes humildes, descalzos, para incorporarse a la lucha revolucionaria y a la insurrección que finalmente logró derrotar a la tiranía somocista? O sea, dice Daniel, aquí hay una fuerza mayor y hay una fuerza espiritual. Hay una fuerza donde las raíces indígenas predominan. Son los que colonizaron, ocuparon, impusieron lenguas, religiones. Pero eso no sometió a las familias, no sometió a los jóvenes, no sometió al pueblo, sino que al contrario, eso lo que hacía era cultivar mayor fortaleza para seguir combatiendo. Sigo leyendo la parte que para mí es más importante del discurso de Daniel de ayer. Sigue Daniel. Este es un ejército que realmente tiene una experiencia, tiene un acumulado de coraje, de conciencia, de fortaleza, de no temerle a Goliat. Aquí, este es un pueblo que no le ha temido a Goliat y que cuando Goliat ha querido aplastarnos, más bien los hemos enfrentado y los hemos derrotado. Y luego hay algo que no tiene ya nada que ver, pero voy a terminar con este tema con lo siguiente. Fíjense, dos cositas. Primero, el ejército de Nicaragua es un ejército invicto. Nunca lo han derrotado. En los años 80, a un precio altísimo, derrotó el ejército de Nicaragua, heredero del Ejército Popular Sandinista, a su vez heredero del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Sandino, a un costo sumamente alto, derrotó la agresión yanqui en los años 80. Pero antes, ese puñado de chavalos que fundan el ejército derrotaron a la tiranía. Y luego, algo que no puede olvidarse, es que en los años 90 y 2000, cuando el somocismo recupera el poder político, el gobierno, el ejército de Nicaragua también resistió y venció las pretensiones yanqui ejecutadas por sus peleles somocistas de asfixiar y destruir al ejército de Nicaragua. Lo resistieron. Y en aquellos tiempos, muchos que hoy son generales, incluyendo al general Avilés, a cualquiera de los 6 que ostentan el mayor rango en el ejército, era sumamente difícil resistir y aguantar en el ejército las humillaciones, la asfixia, las limitaciones materiales extraordinarias. Chunches viejos tenían y no armas. Cuarteles desvencijados en pésimas condiciones, pésima alimentación. Era difícil resistir esas condiciones y lo hicieron y aguantaron. Y miren ahora qué clase de ejército tenemos, del cual debemos sentirnos orgullosos. Es decir, han vencido a los yanquis por donde quiera que se les han parado. Como dice Daniel, Goliat, ni le han tenido miedo ni han rehuido el combate, lo han. Va pues, a ver quién gana. ¿Cómo explicar que todo ese grupo de compañeros que resistió dentro del ejército en esos años 90 y 2000, los embates del somocismo ordenados por los yanquis, cómo explicar que lo hayan hecho? Por la moral, por la fuerza moral. El factor decisivo en cualquier combate no es la cantidad de armas, es la fuerza moral, siempre. Eso te lo dicen todos los expertos en guerra, en historiadores militares. Ese es el factor decisivo. ¿Cómo explicar, como decía Daniel, que el puñado de campesinos y de indios flecheros hayan derrotado a un ejército bien armado como era el de los bucaneros y filibusteros de Walker, Byron Cole y demás? ¿Cómo lo explica? ¿Cómo explicar que Sandino, con un ejército de desarrapados que jamás en su vida habían tenido formación militar, que no tenían ni idea de eso, se hayan parado Sandino y su gente con sus generales
Y hayan sacado a los yanquis de aquí. ¿De dónde los sacaron esa fuerza? Sandino y sus generales, Sandino y sus soldados. Eso viene de adentro, hermano. De una dignidad, del no dejarse aplastar, del sentirse suficientemente importante como cualquiera. Y defender a lo suyo, a su familia, a sus tierras, a su país. La fuerza moral. Para mí eso es lo más importante. Y hay otro elemento. En todas las generaciones, o en todas las épocas históricas, mejor dicho, ¿verdad?, de la historia nacional, vale la redundancia, quienes han tomado un lugar preponderante han sido las respectivas generaciones de jóvenes. Con Sandino, algunos eran mayores, como el general Pedro Altamirano, como el general Raudales, eran mayores, pero después habían la mayor parte eran chavalitos, como Santos López, que entra a los 12, 14 años al ejército de Sandino y llega a coronel. Pero como él, un montón. O sea, jóvenes, campesinos sobre todo, son los que se suman a Sandino. Campesinos analfabetos, empobrecidos, pero dignos. ¿Quiénes son los que fundan el Frente Sandinista? ¿Quiénes son los primeros militantes del Frente Sandinista? La juventud de la época. Carlos, Silvio, Tomás, Francisco Buitrago, todos los fundadores. Germán Pomares, Víctor Tirado. Y poco después se incorporan los primeros militantes del Frente, entre ellos Daniel, chavalito. Fueron unos jóvenes de los 60 los que fundan al Frente e inician las primeras jornadas. Hay Rey Tibocay, Pancasán, Sinica, Julio Buitrago, Leonel Rugama, Cipotito. ¿Quiénes son los que inclinan la balanza a favor del pueblo en la lucha final contra la dictadura? El chavalero. Las chavalas y los chavalos que se lanzan con las manos prácticamente, con bombitas, con piedras, con pistolitas, con escopetas. Algunos lograron fusiles de guerra, sobre todo quitándose a los guardias, como hacía Sandino, que se lo quitaba a los yanquis. Pero fue el chavalero. ¿Quiénes son los grandes protagonistas de la defensa de la revolución que derrotan a los yanquis en los años 80? ¿Quiénes son? El chavalero del servicio militar, de los batallones de infantería de reserva. Esos son. Y ahora ya no son chavalos, obviamente. Pero ellos son los grandes protagonistas, los héroes de esa gesta del pueblo de Nicaragua. Otra vez jóvenes, que pagaron con su vida miles de compañeros y de compañeras. Y que no andaban pensando si iban a ser generales o si iban a ser coroneles, ninguno de ellos. ¿Quiénes resisten en los años 90 y 2000? ¿No se acuerdan las luchas estudiantiles por el 6%? Claro, también otras generaciones ya mayores, los transportistas, los trabajadores de la salud, las maestras, los maestros, los campesinos, los obreros agrícolas, las obreras. Hicieron aquella famosa caminata. Sí, pero ahí estaban los chavalos. Y entonces luego vienen las elecciones. En cada elección el factor decisivo es el electorado joven, menor de 40, menor de 30, y son los que van protagonizando esos triunfos abrumadores del Frente Sandinista en las urnas. Entonces esto también es importante, creo yo. Estamos asistiendo al relevo generacional muy importante en el ejército de Nicaragua y al que hay que ponerle atención, pues.
Los 6 que están ahora, que son 6 pues, el general de ejército Julio Avilés, el coronel general Bayardo Rodríguez, el coronel general Marvin Corrales, el mayor general Espiro Bassi, el mayor general Carlos Duarte y el mayor general Leonel Gutiérrez, esos 6 hermanos, vienen de la lucha guerrillera. Todavía hay algunos generales de brigada que también, o algunos no, casi todos. Y después viene generación de los 80. Y ya para abajo, generación de los 90. Qué importante por eso es la formación patriótica, la formación ideológica, la formación política en los centros de estudio del Ejército de Nicaragua, la academia y la escuela de sargentos. Hay distintos instrumentos que tienen las universidades del Ejército, o sea, distintos instrumentos tiene el Ejército para la forja de la conciencia patriótica. Felicidades a todos los compañeros y las compañeras, pero quiero referirme a esta última parte en el discurso de Daniel, porque tenemos que hablar de lo que pasó en China. Muchas cosas han pasado en China, en Vietnam. Tenemos que hablar de eso, pero es que no puedo dejar pasar por alto esto. Y es que en la parte final, Daniel dice, no fue en la parte final, fue más o menos al centro. Daniel habla de cómo la rabia del somocismo, de las cucarachas somocistas, se descarga sobre todo en Rosario. Y se deben estar furiosos ahorita, dice, porque Rosario está también imponiendo grados militares, porque es presidente de la República, tan presidenta como Daniel. ¿Verdad? Entonces ahí dice lo siguiente, presidente. Y cantidad de compañeras que tenemos en altos cargos, por su eficiencia, por su coraje, por su valentía, para asumir el reto de combatir. Pongan cuidado, porque tenemos que combatir las fallas, los errores que en las instituciones se puedan presentar. Lo hemos venido haciendo y eso ayuda lógicamente a que se utilicen mejor los recursos del Estado. Y me gusta esto que viene después. Aquí lo importante, dice Daniel, es que todos asumimos responsabilidades en la defensa del país, que es para defender la paz. Y ya sabemos que defendiendo la paz, defendemos el trabajo, la educación, la salud, la construcción de hospitales, de carreteras, todo eso defendemos y se ha logrado. Pero fíjense lo que él dice. Todos asumimos responsabilidades. Y esas responsabilidades en defensa del país. Y defender el país es defender la paz. Y defender la paz es defender todo lo que hacemos. Y dice también, tenemos que combatir las fallas, los errores que se puedan presentar en las instituciones. Lo hemos venido haciendo. Y eso ayuda a que se utilicen mejor los recursos del Estado. Al buen entendedor por señas, ¿verdad? Muy importante, muy importante. Siempre hay que estudiar lo que dice el jefe, lo que dice Daniel. Fíjense, Carlos Hurtado se preparó un video en homenaje al ejército con imágenes distintas de Sandino y de los jefes militares de ahora, con el himno del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, el Ejército de Sandino, repito, fundado el 2 de septiembre de 1927, hace 98 años. Para el centenario eso va a ser salvajada, lo que tenemos que hacer. Pero bueno, a ver quiénes lo hacen. La letra de ese himno la escribió Blanca Arauz, Blanca Estela,
quiero recordársela, porque aquí lo hemos leído por lo menos 2 veces. Pero se la voy a recordar. A la gloria llevemos al frente la bandera de blanco y zafir, que se ponga de pie el continente para vernos vencer o morir. La montaña nos dio su regazo, cobijó nuestra fe con amor. Cualquier árbol dábanos su brazo si colgamos en él al traidor. A la gloria marchemos de frente, nuestro paso alfombró el invasor. Que se ponga de pie el continente para ver redimir el honor. Nada puede la extraña bandera, sus cadenas andino rompió. Nada puede la guerra extranjera, ante el cóndor el águila huyó. Todo el oro que tiene el pirata nunca pudo infundirle valor, y la misma manigua lo mata, y lo mata el insecto y la flor. A la gloria marchemos de frente, bandoleros, clarín y tambores, que se ponga de pie el continente para vernos morir con honor, patria y libertad. ¿Está listo? Ahí lo tenemos, ¿verdad? Con la banda Cabrerita, el himno del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. ¿Lo tenés? Ok. Vamos entonces a los que nos están viendo, va el video, y los que nos están escuchando, va el audio. El himno del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, interpretado por el Cuerpo de Música Cabrerita del Ejército de Nicaragua. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 7 de la mañana con 15 minutos. Qué payasada. Bueno, no es payasada, no, hombre. Eso es...
Pero estos idiotas como Trump, como el narcotraficante Rubio, creen que uno es estúpido. Sale Trump. Nos acaban de informar que destruimos un barco de narcotraficante que sale de Venezuela. Chica, mano. Ayer nacimos, ¿no? ¿Ah? O sea, es una lanchita para lo que presentaron de video, si acaso es cierto, porque yo comparto la idea del presidente Maduro de que eso es inteligencia artificial. Pero bueno, ponele que sea cierto. Un barquito que no se sabe quién iba ahí, que no se sabe si efectivamente va a droga, si acaso es cierto, solo porque lo dicen ellos. ¿Y qué? Pero si han demostrado que son mentirosos, si su trayectoria es de mentiras, ¿qué? Algunos babosos que le creen. A ellos. Pero ¿por qué lo hicieron, hombre? Porque estaba la cobertura mundial de China para intentar desviar la atención. Para eso lo hicieron, hombre. Ya vamos a hablar de esto, pues, pero es que estupidez. 8 buques de guerra, un submarino nuclear colocados en el Caribe, muy cerca de las costas de Venezuela. Yo no creo que se atrevan a desembarcar, el costo sería altísimo para ellos. Ahí morirían con mosca un montón de yanquis. Pero sí pueden intentar un rayo aéreo o un bombardeo de otra naturaleza, pues. Intentarlo, otra cosa que lo logren, ¿verdad? Pero me da risa los pendejos que te dicen, si a ustedes los aplastarían los gringos. No me fregues vos. Te quiero dar ejemplo. ¿Cómo salieron los yanquis de Afganistán? ¿Cómo salieron de ahí? Derrocaron a los talibanes. ¿Y quién gobierna ahora Afganistán? Los talibanes. ¿Quién ganó? ¿Y en Irak? Lo que hicieron en Irak fue saquear el país. No solo saquear de las riquezas petrolíferas de las cuales se han adueñado, sino literalmente sacar toneladas de oro, camionadas de dólares. Eso está documentado. Eso fue. Y morir un montón de soldaditos yanquis. Que, luchamos por la libertad, por la democracia. No, fregué. Ese cuento se lo echan ellos. Otra cosa que sea verdad. Allá ellos sí se lo creen. Por la ignorancia. ¿Quién ganó esa guerra? ¿Quién ganó en Vietnam? ¿Quién ganó en Corea? ¿Quién ganó en China? ¿Quién ganó en Rusia? ¿Quién ganó en Cuba? ¿Quién ganó en Nicaragua? Los yanquis. Cualquier cosa, hermano. Brum, bum, bum. Claro, tienen armas nucleares, sí. Se ensañan en países chiquititos como Grenada o como Panamá. Ahí sí. Pero con Venezuela es otra cosa. O aquí, que lo intenten, como dice Daniel. Si aquí a Goliat nunca le hemos tenido miedo y siempre nos enfrentamos y le ganamos. Nos cuesta si nadie es gratis. Nos cuesta, es verdad. Pero le ganamos. ¿No? Con la fuerza moral. Pero da risa, sí. Esa pendejada que hacen los yanquis, a nadie les cree. Bueno, nadie no. Es que la maquinaria de propaganda yanqui todavía es poderosa, hermano. Entonces hay mucha gente ingenua que termina creyéndose. No, hombre, fíjate bien en ese video, eso no dice nada. Como dice Daniel, el show es ese. Pero bueno, lo que ha ocurrido en China entre domingo, digamos, y hoy es verdaderamente impresionante. No sé si han tenido oportunidad ya ustedes, seguramente que no, porque son apenas las 7:20 de la mañana. Si no han tenido oportunidad, busquen el video del desfile del ejército de China hoy, del ejército popular chino. Búsquenlo. Un despliegue descomunal. No estamos hablando de los soldados que
con una marcialidad extraordinaria, marchan, que sí, que son importantes porque sin soldados no hay armas que sirvan, por muchos drones e internet que exista. Sin soldados, las armas no sirven. No solo por esa marcialidad, sino por las armas que presentaron. ¿Qué avance más extraordinario ha tenido China en los últimos, sobre todo en los últimos 10 años? Sobre todo, no únicamente, pero sobre todo. Presentaron 3 nuevos componentes del ejército: las fuerzas aeroespaciales, las fuerzas del ciberespacio, las fuerzas de la información. 3 nuevos contingentes aeroespaciales, vamos de arriba, satélites, cohetes. La del ciberespacio es toda esa guerra psicológica que se desata por redes sociales y por otras vías usando internet, y las fuerzas de la información, que para tener listos todos esos mecanismos, porque ahora, hermanos, si no tomas en cuenta en la guerra moderna, en la guerra actual, la comunicación por los satélites, a través de los satélites, para tener, para utilizar los dispositivos, las nuevas armas, los nuevos dispositivos militares, no hay forma. Por eso China tiene su propia red satelital, que es Starlink y que nada, la de China, hermano. Impresionante, lo de la madrugada de hoy, impresionante. Los invito, vean esos videos. Ahí están en YouTube, están en otras redes, en todas las redes habidas y por ver donde hay videos, ahí las vas a tener. No veas los chiquitos, ve el grande. Invertí tiempo, porque es que impacta. Y son 2 cosas diferentes. Una cosa es la cumbre que hubo, alrededor de 26 jefes de Estado o de gobierno que llegaron para la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se realizó en Tianjin. Eso fue un evento. Y aparte está el 80 aniversario de la victoria del pueblo chino sobre el imperio japonés. Eso es aparte. Son 2 eventos no simultáneos consecutivos, ¿verdad? Hoy es el gran día de la celebración de esa victoria. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, llegaron estos jefes de Estado que algunos de ellos combinaron la cumbre de la OCS con la participación en el desfile de la victoria que fue hoy. Y aprovecharon para encuentros bilaterales de todo tipo. Pero, claro, los grandes protagonistas, Xi Jinping y Vladimir Putin, sí. Pero el que se robó el show, ¿para qué? Hay que decirlo con claridad. Fue el líder de Corea Democrática, Kim Jong-un. Fíjate que llegó ayer en un tren blindado, salvajada, directo desde Pyongyang. Tren blindado. Y desde que llegó, se robó el show. Entonces hay una foto donde están Putin, Jinping y Kim Jong-un. Varias fotos hay, ¿verdad? Donde están los 3. Y eso es que ha causado conmoción. Está en las finales de esa rotulación. Y en el desfile, en la reunión que tuvo con Putin, que fue la más larga que tuvo Putin, ahí en Tianjin. Por cierto, fíjate que hay una cosa importante. Ese no es Kim Jong-un. Hay una cosa importante. ¿Quién en estos dorados tiempos se ofrece a ir a combatir con vos contra un enemigo que no es el tuyo, directamente?
Es el tuyo en el sentido estratégico e ideológico, pero no es el tuyo directamente. ¿Quién en estos dorados tiempos? Corea Democrática. Kim Jong-un. Él tomó la iniciativa y le dijo a Putin, mira, yo te mando gente. Yo te ayudo ahí a sacar a los nazis de la provincia de Kursk, que le habían invadido el año pasado en agosto. Y mandó miles de soldados y de oficiales del ejército de Corea Democrática. Y expulsaron a los ucranazis a un costo alto. Al menos 102 oficiales del Ejército Popular de Corea murieron en esa guerra para expulsar a los ucranazis de Kursk. O sea, la hermandad entre Rusia y Corea está sobre la sangre derramada. Hubo un homenaje de Kim Jong-un a los caídos que fue sumamente emotivo, muy bonito. La semana pasada fue. Hay un mural con la fotografía de los 102, ¿verdad? Y en cada fotografía se fue deteniendo Jong-un. Está toda la familia, después a cada viuda o cada padre o cada madre. Él personalmente los recibió. Fue muy emotivo, muy emotivo. La semana pasada fue eso. Pero lo que quiero resaltar es que pongan cuidado, pues, o sea, ¿quién en estos dorados tiempos donde lo único que prevalece es el irse arriba, el yo primero? ¿Quién en estos dorados tiempos ofrece yo te ofrezco mi ayuda? Te voy a mandar soldados para que no te descuides del frente principal contra los ucranazis. Yo te voy a mandar gente. Kim Jong-un. Y ahora le volvió a decir hoy, le volvió a decir a Putin, cuando querrá, hermano, necesitas gente, yo te la mando. Entonces le dijo Putin, para Rusia, Corea Democrática ocupará un lugar especial siempre, porque la verdad es que es encomiable lo que hizo Kim Jong-un, y repito, fue iniciativa de él, no fue que se la pidió Putin, él. ¿Verdad? Lo invitó porque vaya a Moscú, no se sabe cuándo, pues, pero va a llegar otra vez a Moscú. Y la reunión fue muy prolongada porque discutieron de todo, incluyendo el programa nuclear de Corea Democrática. ¿Qué clase de inteligencia, de valor, la del pueblo de Corea Democrática? Me cae mal que le digan Corea del Norte. Me cae mal de verdad, porque ese es el apodo que le puso a los yanquis. Corea Democrática, la República Popular de Corea Democrática. Así se llama. RPDC. República Popular Democrática de Corea, más bien. Bueno, entonces, ¿qué clase de valor el de ese pueblo? Ustedes saben que durante esto, desde el 45, 49, 48, todos estos años han sufrido de todo, en serio. Hambruna, inundaciones, aislamiento, cerco de los yanquis japoneses, los coreanos del sur. Incluso hubo problemas con China y China también les apretó el pescuezo. Hubo problemas con la Unión Soviética, la de el traidor Khrushchev, y luego también con Brezhnev. Y ya no cedía con el otro traidor, Gorbachev. Y ese pueblo resistió. Una cosa impresionante lo de Corea Democrática. Y ya te repito, o sea, la imagen que te ha vendido el imperialismo es que es un pueblo hecho paste, que no tiene nada. ¿Sabes cuánto es el alfabetismo en Corea Democrática? 100%. No hay un solo analfabeto en Corea Democrática. El programa de médico de la familia, y lo tienen en Corea Democrática desde siempre. Por barrio tienen un centro de salud y a veces un hospital por barrio. Claro, tienen dificultades. Pues sí.
Y como no van a tener dificultades con los malditos que te asfixian. Y el pueblo coreano unido y firme. Lo dicen barbaridades, que es una dinastía, que no sé cuánto. Ay, hermano, eso lo aprendí de Daniel, yo hace como 40 años. Él nos regañó y nos dijo, los pueblos tienen distintas culturas y según su cultura, su manera de ser, sus tradiciones, es que adoptan su forma de gobierno. Y nunca mejor dicho, y así fue, y así es. Y entonces fíjense, que tiene que ver con lo que vamos a hablar dentro de un ratito con Ho Chi Minh. Pero tanto Corea Democrática como China, como la misma Unión Soviética, Vietnam, Cuba, por citarle ejemplos donde hay partidos comunistas gobernando, excepto la disuelta Unión Soviética. El Partido Comunista no gobierna en Rusia, no es un partido comunista. Pero todos estos países tienen en común, todos estos pueblos, gobiernos, tienen en común lo siguiente. Han estudiado el marxismo-leninismo como ciencia y no como dogma, y lo han adaptado a sus propias condiciones geopolíticas, culturales, económicas, sociales, a sus tradiciones. Y entonces cada quien tiene su propia filosofía o su propia ideología. La idea Juche o Juche en Corea Democrática, Martí en Cuba, Ho Chi Minh en Vietnam, Mao y otros gigantes de la cultura china inspirados en Confucio. Vos no podés entender la ideología del Partido Comunista de China sin conocer a Confucio, uno de los más grandes de la historia de la humanidad. ¿Ya? Lo que insisto es que se trata de extraer lo mejor de tu país, de tus tradiciones y lo mejor de otras experiencias y la síntesis te da tu propia ideología del sandinismo en Nicaragua. Esa es la gran virtud también. Otra de las grandes virtudes de Carlos Fonseca, los fundadores del Frente y el desarrollo de la ideología sandinista, de la cual su principal estandarte y exponente es Daniel, que adaptan el marxismo, el leninismo a nuestra realidad y lo devuelven como sandinismo y con sus elementos particulares y elementos comunes con otros países. Esto es sumamente importante. Aquí no hay dogmas, hermano. Lo que en un sitio sirve, en otro sitio no sirve. Lo que en un momento nos dio resultado, pues ahora ya no da. Y vos no te podés anclar. No podés estraficarte ahí en una época determinada. No. Tenés que ir avanzando. Por eso Rosario dice evolución, revolución y evolución. Porque no nos podemos quedar en lo que ya hicimos. Incluso lo que hicimos hace 5 años ya no es suficiente. Y la manera como lo hicimos ahora tiene que ser diferente porque las circunstancias han cambiado. Entonces, esto creo que lo quería rescatar porque me parece que es relevante, pues. Ahora bien, hablemos un poco de lo que pasó en la cumbre de Shanghái, de la organización de Shanghái. Vean, estamos siendo testigos de un momento privilegiado. O sea, y muchos de nosotros ni nos percatamos. Hermano, por Dios, o sea, lo que estamos viendo es el advenimiento de ese nuevo mundo que hemos soñado durante tantos años. Eso es lo que está ocurriendo. Cuando vos ves a Modi, primer ministro de India, a Xi Jinping, presidente de China, a Vladimir Putin, presidente de Rusia. No fregué. Sí. Está hablando de los 3 países más importantes del mundo. Más importantes que Estados Unidos, hombre.
Entre China y la India, suma como el 40% de la población mundial. Son 2.800 millones. Y entre la China y Rusia suma un poderío militar y nuclear que ningún otro país equipara, ninguna alianza de países equipara. Y a China nadie le equipara en el desarrollo económico y en lo que han logrado, el pueblo chino, lo que ha logrado venciendo la pobreza, es una cosa verdaderamente epopeica. No sé si existe la palabra y no ya la inventé. O sea, vos sabés lo que es pasar de un país tan atrasado como era China hace 50 años a ser ahora la primera potencia mundial económica, con una idea propia del desarrollo de la sociedad, con una conducción férrea del Partido Comunista, en todo el sentido de la palabra, férrea, pero también con una visión, con una alza de mira y adaptando el mercado a sus circunstancias, domesticando el mercado. No es el mercado el que manda, es la sociedad la que manda sobre el mercado, que es distinto, que es lo que hacemos aquí o lo que ha hecho Vietnam. Bueno. Entonces, Jinping, fíjate bien, Rusia ha sido, digamos, el principal exponente, de alguna manera, para decirlo de alguna manera, de la defensa militar de la soberanía de las naciones del sur, ¿no? Pero Jinping va más allá. Él te propone soluciones globales a largo plazo. Rusia se ocupa de derrotar a la OTAN, a los yanquis y a los nazis ahí en Ucrania, dale. Y además defiende ese país. No le hacen mella todas las sanciones que le inventan los ingleses, los europeos y demás. Pero Jinping tiene una visión de conjunto y de largo plazo, estratégica. Y él decía en la cumbre, propuso varias cosas, pero quiero hablar sobre los principios que él propuso, que él no es de ahora, lo ha venido proponiendo desde antes del Congreso del partido, pues. Pero son 5 principios del sistema de gobernanza global, lo denomina él. El primero, igualdad soberana. Primer principio, igualdad soberana. Aquí no importa lo chiquito que sea, lo grande que sea, lo poderoso que sea o lo débil que sea, todos somos iguales. Eso es contrario a lo que te dicen los yanquis. Yo mando porque yo tengo más reales que vos y vos sin mí no sos nada. Así, lo acaba de repetir Trump. No, dice China, igualdad soberana. Sin importar tu riqueza, tu poder adquisitivo, el tamaño de tu población o de tu geografía, somos iguales. 2. Respeto al derecho internacional. Eso, ya, solo decir eso, ya es decir a los gringos, es antagónico a los gringos y a los europeos, que eso hacen lo que les da la gana. Mira, los gringos malditos no le acaban de aplicar sanciones a toda la Corte Penal Internacional, a todo el que se le opone fuera, porque emitió una resolución contra sus políticas o contra alguno de ellos, los sancionan, lo castigan, le quitan las visas, no sé qué, no sé cuánto. Y lo que están haciendo es aplicar ley, el derecho internacional. Bueno, lo que dice China es, no, hombre, todos nos apegamos al derecho internacional. Sin existir doble rasero, ni imponerle a uno las reglas que vos definiste, que es lo que pasa ahora. Un mundo basado en reglas, dicen los europeos y los yanquis. Estás loco, basado en el derecho internacional. Tercero, el multilateralismo. O sea, nos tenemos que consultar entre todos, preservar los intereses de todos. Multilateralismo, no puede ser unilateral la gobernanza mundial. El cuarto, el centro de toda actividad política, económica, cultural, social, militar, son las personas. No es el dinero ni las mercancías, son las personas. Dice,
Xi Jinping. Una reforma y mejora del sistema de gobernanza global para garantizar que las personas de cada nación sean actores y beneficiarios. Sujetos y protagonistas. Y el quinto principio de Jinping es adoptar un enfoque sistemático e integral para coordinar las acciones globales, movilizar los múltiples recursos y esforzarnos para lograr resultados más visibles. Es decir, hermanos, pongámonos a trabajar. Todos somos iguales. El marco que nos regula todo es el derecho internacional. Aquí todos los intereses son válidos, multilateralismo. El centro de todas las cosas debe ser la gente. Y pongámonos a trabajar por la gente. Las 5 cosas que dijo Jinping, que propone Jinping. Y dijo una frase, dice, el mundo, la humanidad otra vez enfrenta la elección entre la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación, los beneficios para todos o los juegos de suma cero. Y dice Jinping, el pueblo chino se mantendrá firme en el lado correcto de la historia y en el lado del progreso humano. Se adherirá al camino del desarrollo pacífico y se unirá al resto del mundo para construir una comunidad con un futuro compartido. Se trata de promover un orden político y económico internacional más democrático, justo y racional. Entonces lo que estamos viendo es que la Organización de Cooperación de Shanghái, digamos, es uno de los pilares del nuevo mundo multipolar. El otro es el BRIC, los BRICS, la OCS, los BRICS, y hay otros instrumentos de menor peso, pero que también son importantes, como la ASEAN, por ejemplo, o la Unión Africana. Pero los dos grandes pilares son la OCS y los BRICS. Y ahí está el advenimiento del mundo multipolar. ¿Por qué crees que Trump estaba encachimbado? Tan arrecho estaba el baboso ese. Porque como él no es estrella de eso, más bien todo lo percibe en contra de él. Los yanquis son así. Si no me invitas es porque estás conspirando contra mí. Gran idiota. Bien creyendo que ellos son el centro del mundo. Pero arrecho estaba el Trump. Ahí después te cuento lo que dijo, pero bueno. Dice Lavrov, el canciller de Rusia. Las conversaciones de la cumbre de la OCS se centraron en la formación de un mundo multipolar. Los países occidentales intentan evitarlo. Buscan mantener su dominio recurriendo ya no a negociaciones ni a métodos de competencia justa, sino al chantaje directo, la presión y las sanciones. Y dice Lavrov que en esa cumbre hubo un consenso, fíjense bien, o sea, no es asunto de que alguien dijo, bueno, pues, no, coincidieron todos que esas medidas de Occidente no tienen nada que ver con defender sus legítimos intereses en la economía y la política, sino que se utilizan como herramienta para reprimir a la competencia. El resultado principal, dice, es la determinación de los países a no sucumbir a las provocaciones y defender sus derechos en pleno cumplimiento del derecho internacional. Y finalmente, sobre este tema de las cumbres, no, espérame. Por cierto, hoy una agencia rusa que se llama RIA Novosti estaba diciendo hoy en la madrugada de que ya están negociando Rusia y Estados Unidos un nuevo sitio para volverse a reunir, a saber si es cierto, ya veremos. Pues. Pero bueno, ¿por qué es importante lo del desfile y las grandes ceremonias que ha hecho China para recordar el aniversario de su victoria? Hombre, siempre hemos creído en este lado del mundo que el mayor precio que pagó algún pueblo
por la derrota, ponerlo al revés, por la libertad de la humanidad del nazismo fueron los pueblos soviéticos, pero no es así. No es así. La Unión Soviética, los muertos fueron entre 27 y 30 millones, entre civiles y militares. La economía arrasada, pueblos enteros destruidos, cultivos arrasados también. Una cosa espantosa lo que vieron los pueblos soviéticos. Y hay que recordar, los pueblos soviéticos, no solamente el pueblo ruso. Pero lo que sufrió China es superior. Porque ahí se combinaron tres cosas, o dos cosas, no diría que tres. Se combinó el enfrentamiento global contra las fuerzas fascistas y nazistas que encabezaba Hitler, pero no solo estaba Hitler, también estaba Mussolini de Italia y los emperadores de Japón. Y si querés hasta Franco de España, que era un añadidito al balurde, porque España era la pieza más débil, siempre ha sido así. Bueno, siempre no, desde los últimos 3 siglos. Pero bueno, ese era uno de los aspectos. Luego estaba la propia realidad de China, que fue la invasión de Japón para ocupar China, para colonizar China. Y luego está el tercero, que era la revolución china, el proceso revolucionario chino que encabezaba Mao, que era para que el poder pasara a manos del pueblo. O sea, eran 3 cosas simultáneas, unidas, claro, pero son 3 procesos simultáneos. La lucha de Mao comienza mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, y es la lucha por salir de la pobreza, de la miseria en que vivían los campesinos chinos, el abandono, y ahí se mete Japón. Entonces Mao dice hay que luchar contra el invasor, incluso hace alianza con el desgraciado de Chiang Kai-shek, y después se percatan que están en el enfrentamiento mundial. ¿Y qué ocurre? Que la idea de la alianza Hitler, Mussolini y Japón era que Japón iba a atacar a la Unión Soviética por el costado oriental, saliendo de China, pasando por Mongolia, si querés, o sin pasar, pues, agarrando las 2 Coreas, la península, meterse a la Unión Soviética y de ahí avanzar para partir y destruir la Unión Soviética. ¿Y quién lo impide? El pueblo chino. El pueblo chino lo impidió. ¿Por qué? Porque se enfrenta al imperio japonés a un costo altísimo, ya te voy a contar cómo, y los derrota, los expulsa. Y claro, la Unión Soviética, una vez que destroza al ejército de Hitler, se ocupa de lo que está pasando en el lejano oriente. Y mira qué capacidad de los pueblos soviéticos, que después de haber acabado con Hitler, la horda de Hitler en toda Europa, mueve a esos ejércitos al lejano oriente. Estoy hablando de una distancia de miles de kilómetros. Construye rápidamente líneas especiales de tren para transportar tropas y armas, y luego lanzan una guerra relámpago que es incluso estudiada por los oficiales, por los que se encargan de ser militares. Lanzan una guerra relámpago en el norte de China, colindante con Rusia de hoy, la Unión Soviética de entonces, con Mongolia, y rápidamente derrotan a Japón. Tanto que el jefe del ejército japonés le manda a pedir cacao, deja de atacarme, así, literalmente, dejen de atacarnos. Entonces, y ahí, no, rendite, le dice el jefe de las tropas, un mariscal. Rendite, no me decís que no te ataque, pero no me decís que me vas a entregar las armas, no, rendite. Y se rinden, entregan las armas. Y entre tanto, en el sur, las fuerzas revolucionarias se encargan de terminar de derrotar a Japón. ¿Qué le costó a China? 35 millones de ciudadanos chinos murieron en esa guerra. 35 millones. La inmensa mayoría civiles.
asesinada por el imperio japonés. Ayer Trump diciendo, espero que Xi Jinping hable, dice, del aporte que hicimos nosotros a la liberación. No me jodas, ¿y qué hiciste vos, Gringolandia, por China? Nada. Si más bien estaban ocupados ellos en lanzar bombas atómicas sobre Japón, jamás les interesó derrotar a Japón para sacarlo de China, jamás. Reclamando que ayer Jinping lo reivindicara lo que ellos veían. Es sinvergüenza, Trump. Yo no sé, vive en un mundo falso. Acicateado por narcotraficantes y por los otros idiotas y que tiene ahí de colaboradores. ¿Vos sabés lo que es? 35 millones de seres humanos. Si lo tirara a la proporción actual, por lo menos por 3. Por lo menos 100 millones serían a la proporción actual. Y entonces, y no crea que derrota, Mao, las fuerzas del pueblo chino derrotan a los japoneses, derrotan a las fuerzas oligarcas, instalan el poder revolucionario. Pero, y no crea que ahí se resolvieron los problemas en 10 años, 20 años. No, hermano. No. No tenían formación de cuadro científico, no tenían nada. Los chinos no tenían nada. La Unión Soviética les empezó a ayudar. Claro que sí. Pero apenas murió Stalin, eso cambió. Y dejaron al garete a Corea Democrática y a China, a Vietnam, por el traidor Khrushchev y después por los otros traidores que siguieron. China se tuvo que fajar sola, incluso hubo problemas de carácter militar entre ambos, acicateados por las potencias imperialistas, sí. Y por eso es que China tiene tantas reservas, en términos históricos, con Rusia. Pues, y tienen razón, hay que esperarte. ¿Verdad? Pero el precio que pagó el pueblo chino, los pueblos chinos, pues son muchísimas etnias, es impresionante. Impresionante. Y vos sabés que los japoneses querían adueñarse de China y después iban para la India y querían también Australia. O sea, sin el pueblo chino, Australia sería japonesito también. O la India. O sea, lo que hizo el pueblo chino en términos históricos es grandioso. Grandioso. Bueno. Son las 7:53. Qué barbaridad. Quiero cerrar con algo sobre Vietnam. Espérame. Espérate, yo te quería contar esto también. Mira, recuerden una cosa. O sea, Rusia no va a cesar la operación militar especial mientras no consiga sus propósitos, sus objetivos. Porque de por medio le va la vida. Eso es así de sencillo. Pueden haber 1000 negociaciones, pero mientras eso no se resuelva, no va a cesar Rusia en la operación militar. Porque, repito, de por medio le va la vida. Lo que está en juego en la guerra de la OTAN contra Rusia es la existencia misma de Rusia, del pueblo ruso, la cultura rusa. Entonces, no es así nomás. Los pusieron contra la pared y ellos salieron a punta de golpe. Y ahorita tienen arrinconados a los nazis en Ucrania. Entonces recordemos las condiciones. El otro día lo recordaba María Zaharova, la vocera de la Cancillería rusa. Desmilitarización de Ucrania. Desnazificación de la sociedad y del Estado de Ucrania. Estatus neutral, no alineado y no nuclear de Ucrania, declarado, constitucionalizado. Reconocimiento de las realidades territoriales. ¿Qué significa eso? Lo que perdiste, lo perdiste. No vengas con cuentos. Donetsk, Zaporiñe, Crimea. Y hasta Odessa muy pronto. Garantía de los derechos de la población rusa y rusoparlante, incluyendo la iglesia,
que ha sido no solo perseguida, sino encarcelada, destruido los templos. Aquí que viven regándose la vestidura, aquí por los curitas, estos tranqueros y contrarrevolucionarios, agentes de la CIA, cucarachas que son, todos esos curitas. ¡Ay, qué barbaridad la persecución! Y mira lo que están haciendo la OTAN y los nazis contra la iglesia ortodoxa ahí en Ucrania. Pero bueno. Entonces, desmilitarización, desnazificación, estatus neutral, no alineado y no nuclear de Ucrania, reconocimiento de las realidades territoriales, garantía de los derechos de la población rusa y el fin de la persecución contra la Iglesia Ortodoxa Canónica. Esas son las condiciones de Rusia. Eso no va a cesar la operación militar especial mientras eso no se logre, por la vía militar o por la vía diplomática, por donde querrá, lo que salga primero. Y cierro con Vietnam, porque es que yo siempre he seguido, me ha gustado mucho estar pendiente de lo que pasa en Vietnam. Y soy un admirador de Ho Chi Minh. Ese hombre fue extraordinario. Ho Chi Minh, Mao, son gente fuera de serie, hermano, fuera de serie. Vos lees la vida de Ho Chi Minh, la historia de Vietnam, las ideas de Ho Chi Minh, y uno se queda chocho, hermano, que clase de profundidad. Ya de Ho Chi Minh, que emigró del Vietnam empobrecido y colonizado por Francia. Después primero a Inglaterra, después fue a parar a París. Ahí descubrió el marxismo, la Revolución de Octubre, se enamoró de las ideas de Marx, Engels y Lenin. Y después eso lo hizo como los pilares para construir la propia ideología de Vietnam. Y construyó, de la nada se construyó el Vietnam. Reunificó a todas las etnias de Vietnam. Construyó el ejército y construyó la patria. Es impresionante lo de Ho Chi Minh. Vos sabés que él adoptó, yo te lo conté un día, pues, su nombre original, de pila, pues, es Nguyen Tat Tan. Nguyen es el apellido más común en Vietnam, que viene derivado de una dinastía que hubo hace muchos siglos, pero es el apellido más común de Vietnam. Y en su nombre, Tat Tan, significa Nguyen el que logrará todo, o Nguyen el que seguro tendrá éxito, o Nguyen el destinado a cumplir. Miren qué bonito el nombre. Y el nombre que él adopta después era Nguyen Ai Quoc. Y se hizo famoso con ese nombre. La gente descubre que Ho Chi Minh es Nguyen Ai Quoc hasta que declaran la República Socialista de Vietnam. La mayoría no sabía que eran la misma persona. Pero su fama, él adquiere fama como Nguyen Ai Quoc. Después ya, a partir de los años 40, es que adopta el seudónimo de Ho Chi Minh. Entonces, fíjense, Vietnam, que tenía un ordenamiento jurídico, político, ideológico muy, muy cerrado. Cuando la Unión Soviética abandona Vietnam a finales de los años 70, fue antes de la famosa perestroika, fue antes de eso que la Unión Soviética abandona Vietnam. Y en Vietnam empiezan a haber unas dificultades enormes, a lo que se sumaba el embargo yanqui. Porque los yanquis estaban furiosos porque Vietnam los había derrotado. Estaban furiosos y le mantenían las sanciones. Los castigaban por haberlos vencido. Y eso se sumó que la Unión Soviética los abandona y se pelearon con China. Hubo una guerra corta entre Vietnam y China. Entonces, Vietnam estaba solo en una crisis salvaje, además, un país sumamente atrasado. Y entonces empezaron un proceso de reflexión interna, los vietnamitas, que le llamaron Doi Moi o Doi Moi, que significa renovación. Doi Moi, allá, o sea, lo adoptan ya como política oficial en 1986, pero ese proceso comenzó a finales de los 70
y fue evolucionando, se fue discutiendo en todos los ámbitos de la sociedad y del partido y culmina con la adopción de esa política, que significaba, entre otras cosas, domesticar el mercado, adoptar las leyes del mercado, domesticarla, permitir inversión extranjera, industrializar el país, etcétera. Y hoy en día, Vietnam es uno de los tigres del sureste asiático, tan importante como Singapur. En serio. El desarrollo que ha tenido Vietnam es impresionante en términos de 30, 35 años. Impresionante. Primer exportador mundial de café ahora, Vietnam, de arroz. En Vietnam se hacen montones de productos electrónicos. De todo hay en Vietnam, claro. Algunas son empresas propias, otras son empresas extranjeras que tienen zonas francas. Pues. Desarrollo portuario de Vietnam es impresionante. Todo lo que pasó en Vietnam es impresionante. O sea, qué capacidad. Después de que ese pueblo fue destruido por los yanquis y antes por los franceses. Y a todos los venció el pueblo de Vietnam. Pues me da risa, por eso te digo, a ustedes los yanquis les van... No, fregué, vos, mae. No, ¿dónde estudié historia, pendejo? Sí, hombre. Ando vulgar hoy, ¿verdad? Hoy me disculpan. Bueno, después de Ho Chi Minh hubo otros líderes importantes como Le Duan, Nguyen Van Linh, me acuerdo de Phan Van Dong, ¿se acuerdan? Vino a Nicaragua en los años 80, era el primer ministro, no era líder del partido, pues, era el primer ministro. Dumoy, el coronel general, el único militar de carrera que ha sido secretario del Partido Comunista, es el coronel general Le Quang Le Ca Phieu, entre el 97 y 2001. Nong Duc Man, Nguyen Phu Trong, To Lam, que hasta electo en el 2004 cuando murió Nguyen Phu Trong. ¿Por qué estoy hablando de Vietnam? Porque también celebraron el aniversario de su victoria. Y hubo un desfile bonito, ¿viste? El lunes, desfile grande, bonito. Entonces, Sonny Tan, el escritor vietnamita, publicó el propio 1 de septiembre un relato corto sobre Ho Chi Minh. ¿Saben quién lo escribe? Uno de los más grandes genios militares de la historia. Nguyen Giap. Bong Nguyen Giap. El gran estratega militar. Diseñador de tantas victorias del pueblo vietnamita. Ya murió hace muchos años, por supuesto. Era el número 2 con Ho Chi Minh, pues. Bong Nguyen Giap. Me acuerdo que uno tenía que leer a Bong Nguyen Giap en los años 70. La Guerra del Pueblo, etc. Varios libros que escribió él. Entonces, Bong Nguyen Giap escribió un pasaje sobre Ho Chi Minh. A Ho Chi Minh el pueblo vietnamita le dice el tío Ho. Tío Ho. Por cierto, lo que era Saigón, la capital de Vietnam del Sur, que la había ocupado Estados Unidos, se llama Ciudad Ho Chi Minh. Hanoi es la capital que queda al norte. Es muy lindo Hanoi. Muy linda. Bueno, entonces, Bong Nguyen Giap escribió este pasaje del tío Ho, se los quiero leer cuando esto vamos a cerrar. Y lo publicó Sonny Tan. Se llama Tío Ho. Tras años de vagar por el mundo, ser condenado a muerte por los imperialistas franceses y soportar numerosas cárceles, largos días de penurias y privaciones, el tío Ho había regresado a Vietnam para comparecer ante 1 millón de ciudadanos. Este hecho histórico era, hacía no mucho tiempo, solo un sueño. En poco tiempo, las 3 palabras Ho Chi Minh resonarían en todo el mundo, junto a las teorías que suelen asociarse con los grandes hombres. Pero ese día, 2 de septiembre, el nombre del tío Ho aún era desconocido para la mayoría de la población.
En ese entonces, quienes sabían que Ho Chi Minh no era otro que Nguyen Ai Quoc eran muy pocos. El presidente Ho Chi Minh, presidente del gobierno provisional de la República Democrática de Vietnam, emergió ante la población como un líder que compareció por primera vez ante una gran multitud. Era un anciano demacrado, de frente alta, ojos brillantes y barba rala. Vestía un viejo sombrero, una túnica caqui de cuello alto y sandalia blanca de goma. Unos días antes, en la dirección del partido se había planteado la cuestión de proporcionar de ropa adecuada al tío Ho para la ceremonia de presentación del gobierno, del primer gobierno de la República Socialista de Vietnam. Pero al final fue el propio tío Ho el que seleccionó su atuendo. Repito cómo era el atuendo de tío Ho. ¿Ah? Sombrero viejo, túnica caqui de cuello alto, sandalias blancas de goma. Lo querían disfrazar a él y él siempre se había vestido así compareció. Durante sus 24 años como presidente de Vietnam, hasta 1969, cuando él muere, ya mayor, 79 años, si mal no recuerdo, en las grandes ceremonias nacionales y en sus visitas al extranjero, el presidente Ho siempre se presentó con esta imagen inmutable y sencilla, con el mismo traje de algodón, sin medallas en el pecho, igual que cuando apareció por primera vez ante el pueblo. El anciano caminaba a paso rápido. Eso sorprendió a muchos, ya que no veían en el presidente aquel andar lento y elegante de un noble. Hablaba con un ligero acento propio de alguien de la zona rural de la provincia de Nguyen An. El tío Ho se presentó así ante 1 millón de personas ese día. Su voz era tranquila, cálida, precisa y clara. No era la voz elocuente que la gente solía escuchar en ceremonias solemnes, pero al instante percibieron en ella, en la voz de Ho Chi Minh, profundos sentimientos y un espíritu decidido. La voz de Ho Chi Minh estaba llena de vida y cada palabra, cada frase conmovía el corazón de todos. A mitad de la lectura de la Declaración de Independencia, el tío Ho se detuvo y preguntó de repente: ¿me oyen? 1 millón de personas congregadas en aquella plaza de Hanoi respondieron al unísono, con voces que resonaban como truenos: ¡sí! Desde ese momento, dice Bon Ngoyen Giap, se unieron el tío y el mar de gente. Ho Chi Minh es venerado allí en Vietnam, literalmente venerado, como debe ser además. El creador, el fundador de la República Socialista de Vietnam, vivió como pobre y murió como pobre. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos.
Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.